En el corazón del actual Estado de México, a unas horas de Toluca, se levanta un valle cubierto por niebla y murmullos, el Valle de Ocuilan. Ahí, entre los riscos y el sonido de los ríos que bajan del Ajusco, se encuentra Chalma, un poblado que parece existir fuera del tiempo. Las montañas lo rodean como guardianas antiguas, y el viento sopla con un tono grave, casi como si arrastrara voces que nadie logra entender. Mucho antes de que los frailes españoles llegaran con sus crucifijos y doctrinas, ese lugar ya era sagrado. Los antiguos pobladores lo conocían como el Cerro del Chalma, morada del dios Oxtoteotl, señor de la oscuridad y las cuevas. Los cronistas indígenas decían que Oxtoteotl era una deidad ambigua, protector y destructor al mismo tiempo. No tenía rostro ni forma. Su presencia se sentía como un frío que erizaba la piel, y los sacerdotes ofrecían corazones de aves y animales en lo más profundo de la montaña para aplacarlo. El sitio era un santuario natural. Dentro de la cueva principal, donde ahora se levanta el santuario, las paredes estaban cubiertas de hollín, y en el suelo había restos de carbón y sangre seca. Los tambores resonaban durante las noches sin luna, y los pobladores acudían desde aldeas lejanas, guiados por el eco que decían provenía del Dios mismo. Todo cambió en 1539. Los frailes agustinos, encabezados por Sebastián de Tolentino y Nicolás Perea, arribaron con el propósito de erradicar los cultos paganos. Los relatos cuentan que los sacerdotes destruyeron los ídolos de piedra y madera, colocaron una cruz en el centro de la cueva y bendijeron el lugar con agua traída desde México Tenochtitlán. Durante 3 días, los indígenas no se acercaron. Decían que el dios estaba enojado, que el aire se había vuelto denso y que la montaña se estremecía de noche. Al 4.º día, un campesino llamado Juan Cataxtecatl subió al cerro con una lámpara de aceite. Buscaba leña, pero al acercarse a la cueva notó un resplandor interior, una luz que palpitaba como si respirara. Pensó que quizá los frailes habían dejado una antorcha encendida, pero al acercarse descubrió algo que lo hizo caer de rodillas. En el sitio donde habían puesto la cruz, ahora había una figura crucificada tallada en madera. No había marcas de herramienta, ni señales de que alguien la hubiera tallado. Era una imagen de Cristo crucificado, con los ojos semicerrados, una expresión de sufrimiento real y una piel tan oscura que parecía absorber la luz. El campesino corrió hasta el convento para contar lo sucedido. El fraile Sebastián de Tolentino lo acompañó al lugar, y según los registros del convento, al ver la figura exclamó: «Esto no es obra de hombre». La noticia se propagó por toda la región. Los frailes proclamaron el suceso como un milagro. El Cristo apareció por mano divina en la cueva donde antes se adoraba al demonio, y el pueblo entero acudió para venerarlo. Durante los primeros días, los fieles llevaban flores, velas, y se arrodillaban llorando ante la imagen. Pero no todos los que acudieron regresaron en paz. Algunos, especialmente los más ancianos, decían sentir una presencia que los observaba desde lo oscuro del fondo de la cueva. Otros aseguraban haber visto una sombra que se movía detrás del altar cuando las velas parpadeaban. Una mujer relató que al tocar los pies del Cristo, estos estaban helados, pero al apartar la mano, notó que su palma tenía una ligera marca, como una quemadura. Los frailes intentaron mantener el orden, atribuyendo los rumores a la superstición de los indígenas. Sin embargo, los propios registros del convento comenzaron a llenarse de incidentes inexplicables. En 1541, 2 monjes aparecieron muertos cerca del río, con los rostros torcidos y una expresión indescriptible. Un documento fechado en 1623, conservado en los archivos de Toluca, muestra una anotación escrita en latín por el prior del convento: «Non omne lumen est Dei». No toda luz proviene de Dios. Con el paso de los años, el santuario creció.
Los peregrinos llegaban desde Michoacán, Puebla y Oaxaca, llevando exvotos de plata y figuras de cera. Decían que el Cristo obraba milagros, que curaba a los enfermos y protegía a los caminantes. Pero cada tanto, alguien desaparecía en el camino. Los pastores encontraban ofrendas antiguas entre las rocas, figuras talladas de piedra negra, plumas quemadas y símbolos prehispánicos que no pertenecían a la nueva fe. Los frailes decidieron sellar parte de la cueva en 1642, levantando un muro detrás del altar. Dijeron que era para proteger la imagen del polvo y la humedad. Pero los registros del convento mencionan otro motivo: voces en la oscuridad que los monjes escuchaban al anochecer, como si alguien rezara en una lengua que ya nadie comprendía. Desde entonces, el Cristo de Chalma fue venerado con fervor. Miles de peregrinos acudían a pie desde todos los rincones del país. Bailaban frente al templo, ofrecían flores y cumplían promesas. Pero en medio de los cánticos, algunos juraban que cuando el viento bajaba de la montaña, se podía escuchar un sonido grave, como el eco de los tambores antiguos. Era como si algo bajo el altar siguiera esperando, algo que nunca fue del todo expulsado. El siglo XVII trajo a Chalma una mezcla de fervor y misterio. El santuario ya no era solo una cueva. Los frailes agustinos habían construido un pequeño templo encima, una capilla blanca con muros gruesos y una cruz de piedra en el atrio. A su alrededor comenzaron a surgir casas de adobe, talleres y hospederías para los peregrinos. Pero lo que más crecía no era el pueblo, sino la devoción. Los testimonios de milagros se multiplicaban. Una mujer, de nombre María de la Luz Mendoza, registrada en 1651, declaró haber sido curada de una parálisis después de tocar los pies del Cristo. Un soldado español, Juan de Villaseñor, aseguró que su espada se torció por sí sola cuando intentó profanar la cueva en un arranque de embriaguez. Y un niño, Tomás Xolotl, recuperó la vista tras beber agua del manantial que corre a los pies del santuario. Estos hechos fueron documentados por los frailes, quienes comenzaron a coleccionar exvotos, tablillas pintadas, cartas, ofrendas de cabello y objetos de plata. Pero junto a las ofrendas empezaron a llegar advertencias. Algunos peregrinos describían sueños repetitivos antes de su visita. Una figura de ojos vacíos que les hablaba en lengua desconocida, pidiéndoles que no entraran a la cueva. Otros juraban haber sentido un estremecimiento apenas cruzaban el umbral del santuario, una sensación como de ser observados desde el subsuelo. En 1668, el padre Diego Barrientos, prior del convento, escribió una carta al arzobispo de México en la que pedía permiso para realizar un exorcismo del recinto. La misiva, conservada fragmentariamente, decía: «Las manifestaciones que aquí se observan exceden lo natural. Hay noches en que los cirios arden con llama verde y otras en que el Cristo parece moverse apenas perceptiblemente. Algunos hermanos dicen escuchar pasos tras el altar, aunque ahí solo hay muro y piedra. No sé si la imagen vino de Dios o si Dios permitió que otra cosa se disfrazara con su forma». El arzobispado jamás respondió, pero el prior murió un mes después, encontrado en su celda con el rostro vuelto hacia la pared y las manos unidas como si hubiera estado orando en el último segundo. En su diario, la última línea escrita con tinta temblorosa decía: «He visto lo que hay detrás». Durante todo el siglo XVIII, el santuario continuó creciendo. Los peregrinos llegaban de regiones cada vez más lejanas, incluso del sur del país. La caminata hasta Chalma se volvió una penitencia tradicional, con danzas, tambores y flores. La iglesia, viendo el fervor popular, declaró oficialmente al Cristo de Chalma imagen milagrosa en 1733. El día de la fiesta, miles de personas se reunían para bailar frente al templo, en un rito que combinaba la fe católica con los ecos de las antiguas danzas prehispánicas. El suelo temblaba bajo los pasos y los tambores
resonaban entre los cerros. Los cronistas españoles, confundidos, lo llamaron el baile de los poseídos. Y sin embargo, algo inquietante comenzó a repetirse. Cada año, durante la víspera de la fiesta, algún peregrino desaparecía. Los frailes atribuían las desapariciones a ladrones o accidentes, pero los pobladores murmuraban otra cosa, que en la noche el Cristo abría los ojos y susurraba nombres. El registro más inquietante ocurrió en 1782. Ese año, el párroco de Chalma era un sacerdote joven y culto, el padre Alonso de Rivas, enviado desde la Ciudad de México. Era un hombre de ciencia, escéptico de supersticiones, y ordenó reabrir parcialmente el muro tras el altar para inspeccionar lo que había sido sellado siglos atrás. Nadie se atrevió a acompañarlo. Pero al amanecer, los monjes escucharon un estruendo dentro de la cueva. El padre Alonso no volvió a aparecer. Solo encontraron su rosario quebrado a los pies del Cristo. El hueco que había abierto fue sellado otra vez con piedras y cal. Y sobre la entrada los frailes escribieron una sola palabra: silencio. Desde entonces, el lugar fue cerrado al público, y el rumor, alimentado por generaciones, creció. Que bajo el altar aún vive algo que nunca debió ser despertado. Tras la desaparición del padre Alonso de Rivas, la comunidad de Chalma cayó en un silencio que duró décadas. Los frailes hablaron poco, y cuando lo hacían, bajaban la voz. A los nuevos novicios se les enseñaba que había cosas que no debían tocar, ni preguntar. El muro tras el altar quedó sellado para siempre, cubierto con una gruesa capa de cal. Y en las misas nocturnas se decía que, a veces, el crucifijo parecía brillar con una luz que no provenía de las velas. A fines del siglo XVIII, las rutas de peregrinación a Chalma ya eran conocidas en todo el virreinato. Miles de creyentes viajaban a pie desde pueblos lejanos, llevando flores, imágenes, promesas. Entre ellos iban también curanderos, chamanes, penitentes y danzantes que, sin saberlo, mantenían viva una costumbre más antigua que la fe católica, la de ofrecer al Dios del abismo lo que más duele. Los ancianos contaban que antes del Cristo había un ídolo de piedra negra en esa misma cueva, y que el Dios que habitaba allí pedía danzas, pero también lágrimas, sangre y sacrificios. Y aunque los frailes creían haber borrado aquel pasado con agua bendita, los pueblos de alrededor sabían que la tierra nunca olvida. En 1801, un nuevo guardián del templo, Fray Esteban de la Serna, decidió limpiar los cimientos de la iglesia. Mientras removía las losas del piso, encontró lo que parecía una piedra tallada cubierta por siglos de polvo. Era una figura humana, sin rostro, con las manos alzadas hacia el cielo. Al tocarla, Fray Esteban cayó inconsciente. Despertó horas después y juró haber visto una figura idéntica al Cristo, pero hecha de piedra y fuego, moviéndose en la oscuridad. El fraile no volvió a hablar del tema, solo pidió ser trasladado a otro convento. Poco después, comenzaron las primeras guerras de independencia. El santuario de Chalma fue saqueado en 1811 por insurgentes que buscaban metales y ofrendas de plata. Los testigos cuentan que uno de ellos, un hombre llamado Pedro Salgado, intentó arrancar la corona del Cristo y que, al hacerlo, la imagen lloró sangre. Los otros hombres huyeron aterrorizados, dejando a Salgado tirado en el suelo. Días después lo hallaron sin vida, con el rostro deformado, como si hubiera envejecido en cuestión de horas. El suceso quedó registrado en una carta del capitán realista José María Vergara, quien escribió: «Lo que allí ocurrió no puede explicarse con razón humana. El hombre fue hallado con los ojos abiertos, pero no miraban este mundo». Desde entonces, nadie volvió a tocar la imagen sin rezar antes. En 1825, tras el fin de la guerra, el templo fue restaurado. Entre los soldados que trabajaban en su reconstrucción había un joven veterano de la independencia llamado Tomás Herrera,
que en su diario escribió algo inquietante. Nos quedamos a dormir dentro de la iglesia por orden del Padre. Alrededor de la medianoche oí pasos. Pensé que era alguno de mis compañeros, pero los demás dormían. El Cristo parecía distinto, más oscuro. Juro por mi vida que lo vi moverse, que alzó la cabeza, que respiró. No fue un sueño. Me miró. El diario fue encontrado muchos años después, guardado dentro de una caja de madera, junto a una medalla ennegrecida. Los historiadores nunca pudieron comprobar su autenticidad, pero los pobladores aseguran que desde aquella época, cada 24 de diciembre a medianoche, el Cristo inclina la cabeza apenas unos milímetros, como si recordara algo o a alguien. Con el paso del tiempo, la fe creció, pero también la superstición. Los peregrinos decían que quien miraba fijamente los ojos del Cristo durante demasiado tiempo podía enloquecer. Otros juraban que si uno pedía un milagro con verdadera desesperación, el precio se cobraba en sueños. Se aparecía una sombra que exigía algo a cambio, un alma, una promesa o una vida. Y así, Chalma se convirtió no solo en un santuario, sino en un umbral, un lugar donde lo sagrado y lo prohibido se tocaban, como si el viejo Dios de la cueva siguiera despierto, oculto bajo la forma del Cristo milagroso. Con la llegada del siglo XIX, Chalma dejó de ser solo un santuario, se volvió una obsesión. Los caminos polvorientos se llenaban cada año de hombres, mujeres y niños que marchaban desde pueblos lejanos, arrastrando cruces, ofreciendo flores, danzando al ritmo de tambores y caracoles. Decían que aquel esfuerzo físico purificaba el alma. Pero los ancianos murmuraban otra cosa, que las danzas eran un pacto antiguo, una manera de distraer al espíritu que habitaba bajo la roca para que no pidiera sangre. Durante las grandes epidemias de cólera que azotaron México a mediados de siglo, miles de fieles acudieron desesperados al santuario. Llevaban velas, imágenes, amuletos y colgaban pequeñas figuras de cera pidiendo salud. Sin embargo, las muertes aumentaban. Los frailes, superados, comenzaron a hacer rezos nocturnos a puerta cerrada. Y fue entonces cuando los primeros rumores sobre el monje sin rostro comenzaron a esparcirse. Los peregrinos que dormían en los alrededores del templo contaban que, en las madrugadas, una figura vestida con hábito oscuro caminaba entre ellos. No hablaba, no pedía limosna, solo observaba. Quienes se atrevían a mirarlo directamente aseguraban que bajo la capucha no había rostro alguno, solo una negrura espesa, como humo moviéndose dentro de la tela. En 1849, una mujer de Toluca, llamada Petra Morales, denunció ante el párroco que el monje se le había aparecido 3 noches seguidas. Dijo que le tocó la frente con una mano fría y que desde entonces no podía dormir. Al poco tiempo, Petra murió sin explicación médica, pero su cuerpo quedó con una expresión de horror tan marcada que nadie quiso velarla dentro del templo. Fue enterrada en los límites del pueblo y su tumba fue olvidada. Sin embargo, el rumor creció. El padre guardián de ese entonces, Fray Basilio de Ochoa, mandó colocar velas benditas en todas las entradas y pidió que nadie saliera después de las 11 de la noche. Pero una madrugada, el campanero lo vio de rodillas frente al altar, hablando con algo. Decía en voz baja: «Si ya te di lo que pediste, ¿por qué sigues aquí?». Al amanecer, Fray Basilio fue hallado muerto. Su rostro había desaparecido, como si se hubiera disuelto. Los registros del convento mencionan aquel hecho solo con una línea. El hermano Basilio falleció en circunstancias inexplicables. Su cuerpo fue sepultado sin rostro visible. Después de eso, el muro tras el altar fue tapiado de nuevo. Y sobre él, los frailes colocaron un crucifijo de hierro forjado con inscripciones en latín que ya nadie podía leer.
Durante las siguientes décadas, Chalma siguió siendo un lugar de milagros, pero también de miedo. En 1870, un grupo de peregrinos aseguró haber visto al Cristo mover los labios durante la misa del Viernes Santo. Uno de ellos, un anciano de nombre Cayetano Robles, escribió en su cuaderno: «No sé si fue ilusión o castigo, pero escuché una voz que decía: no todo lo que adoras viene del cielo». Los cronistas locales intentaron ocultar esos hechos. Se decía que el turismo religioso no debía mancharse con historias de apariciones, pero a finales del siglo, los testimonios se hicieron imposibles de ignorar. Una noche de 1893, durante una fuerte tormenta, los vecinos del poblado vieron cómo una luz extraña se filtraba desde el templo cerrado. Pensaron que se trataba de un incendio. Corrieron hasta las puertas, pero estaban selladas por dentro. Por las rendijas pudieron ver una figura descendiendo del altar, el Cristo mismo, envuelto en una luminosidad rojiza, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada. Al día siguiente, cuando lograron entrar, hallaron las velas derretidas, el aire pesado como si acabara de morir alguien. Y a los pies de la imagen encontraron una marca en el suelo, la huella perfecta de un pie humano, pero hecha de ceniza. Nadie volvió a hablar abiertamente de aquello. Los sacerdotes que sirvieron en los años siguientes fueron discretos, cautos, devotos, pero siempre nerviosos al caer la noche. Y así, el mito del monje sin rostro y del Cristo que baja de la cruz se fundieron en uno solo. Los pobladores decían que cada cierto número de años, el espíritu antiguo de la cueva reclamaba su tributo y el santuario entero debía guardar silencio. El eco de los tambores, las danzas, las promesas, todo parecía repetirse como una plegaria destinada no solo a la fe, sino al olvido. El nuevo siglo trajo promesas de progreso. Los caminos de tierra hacia Chalma comenzaron a empedrarse y el ferrocarril de Toluca se convirtió en la vía más rápida para llegar al santuario. Los fieles aumentaban cada año, trayendo consigo las primeras cámaras fotográficas, queriendo capturar los milagros con la luz del día. La fe se mezclaba con la modernidad, pero algunos creían que había cosas que no debían ser fotografiadas. El 17 de febrero de 1909, un comerciante de la Ciudad de México, don Amado Villaseñor, llegó a Chalma con su esposa y una cámara de fuelle alemana. Pretendía tomar una fotografía del Cristo, pues había escuchado que la imagen tenía brillo propio y deseaba comprobarlo. Pagó al sacristán unas monedas para poder entrar al templo antes de la misa y colocó su trípode frente al altar. Tomó 3 fotografías en total. Cuando regresó a la capital y reveló los negativos, lo que vio lo dejó helado. En la primera imagen, el Cristo aparecía tal como lo recordaba, oscuro, con los brazos extendidos. Pero en la segunda, el rostro se veía diferente, más humano, los ojos abiertos mirando directamente al lente. Y en la tercera, la imagen estaba vacía. El altar aparecía solo, sin la figura crucificada. Don Amado pensó en un error técnico, pero su esposa juró que esa tercera toma la había visto con sus propios ojos. «El Cristo estaba allí», dijo. Pero en el instante del disparo, me pareció que respiraba. El comerciante llevó las placas a un fotógrafo profesional, Luis Espinosa, quien aseguró que no había manipulación alguna. Intentaron revelar las copias varias veces, y siempre aparecía el mismo resultado. En las pocas semanas, Espinosa enfermó de fiebre y delirio. Antes de morir, le dijo a su esposa: «Ese negativo no es una imagen, es una presencia». La historia se propagó entre los peregrinos. Algunos decían que las fotografías eran malditas, otros que quien las miraba por mucho tiempo oía pasos en la noche o sentía una sombra pasar detrás de él. El cura de Chalma ordenó destruir los negativos, pero uno fue escondido por un joven aprendiz, Marcelino Telles,
quien aseguraba que aquel retrato probaba que el milagro era real. Años más tarde, en 1914, cuando la Revolución Mexicana estalló, Chalma fue saqueado por un pequeño grupo de hombres armados que buscaban dinero y reliquias. Quemaron parte del archivo parroquial y rompieron imágenes religiosas. Entre los escombros del antiguo archivo, Marcelino encontró el sobre donde había guardado el negativo del Cristo. Lo llevó consigo a Toluca y lo ocultó dentro de una Biblia. Esa misma noche soñó con un fraile sin rostro que le decía: «No guardes lo que no entiendes». Al amanecer, Marcelino apareció muerto, sentado frente a la ventana, con la Biblia abierta y el negativo roto en dos. En el suelo, las cenizas formaban la figura de un crucifijo invertido. El hallazgo fue documentado por un reportero del Diario del Estado, quien publicó una breve nota bajo el título «Misterioso deceso de un fotógrafo devoto». Nunca mencionó la palabra Chalma, pero entre los viejos del pueblo todos sabían de qué hablaba. Los nuevos sacerdotes intentaron recuperar el silencio. Decían que el Cristo no debía mezclarse con supersticiones, que la fe debía ser pura, pero los peregrinos seguían contando historias. Aseguraban que en las fotografías de los visitantes aparecían sombras, rostros, figuras que no estaban presentes al momento de la toma, y que al caer la noche, si alguien miraba directamente los ojos del Cristo, sentía que algo se movía detrás del altar. En 1919, una anciana llamada doña Eulalia Castañeda, sobreviviente de la epidemia de tifo, relató a los nuevos curas que el Cristo había bajado del altar la noche del saqueo. Ella lo vio, dijo, entrar en la cueva detrás del templo, acompañado de una figura sin rostro, y juró que ambos desaparecieron en la oscuridad. Nadie le creyó, pero poco después Eulalia enloqueció, y sus últimas palabras fueron: «El Cristo busca su sombra, y la sombra aún no descansa». Aquel mismo año, se decidió sellar por completo la entrada original a la cueva. La colocaron bajo una losa gruesa, grabando sobre ella una oración en latín que pocos lograban traducir. Los que lo hicieron afirmaron que decía que la imagen y su reflejo nunca vuelvan a encontrarse. Y así, el siglo XX comenzó con Chalma, sumido en un silencio pesado, vigilado por una cruz que parecía más viva que nunca. Los milagros seguían ocurriendo, sí, pero los hombres sabían que algunos milagros no provenían del cielo. El país comenzaba a sanar de la revolución, y Chalma, entre las montañas de Oquilán, recobraba lentamente su ritmo de peregrinaciones. El camino polvoriento desde Toluca se llenaba de fieles que caminaban descalzos, llevando flores, velas y promesas. El santuario se convirtió en uno de los destinos más visitados del centro de México, pero entre los peregrinos, algunos regresaban distintos. No todos los que miraban al Cristo podían dormir después. En 1923 se registró el primero de una serie de casos extraños. Una mujer de Puebla, llamada Teodora Villamil, afirmó ante los sacerdotes que mientras rezaba frente al Cristo, sintió que una corriente de aire frío le rozó el rostro, como si alguien hubiera exhalado. Juró que el Cristo había respirado. Los curas le pidieron guardar silencio para no alarmar a los demás. Sin embargo, al regresar a su casa, Teodora enfermó. Dijo que escuchaba un susurro constante repitiendo su nombre. Murió un mes después, y su familia aseguró que su cuerpo olía a cera y a incienso, exactamente como el interior del templo de Chalma. Durante los años 30, el fenómeno se repitió. Los testimonios de aliento y movimiento frente a la imagen se multiplicaron. Algunos decían haber visto al Cristo parpadear, otros que las lágrimas de su rostro parecían reales, brillando con la luz de las velas. En 1932, el periódico El Universal Ilustrado publicó una nota discreta titulada «Misteriosas manifestaciones en Chalma»,
pero el texto desapareció de los archivos en menos de una semana. El sacerdote encargado en esa época, padre Silvano Arriaga, llevó un diario donde anotó lo que consideraba señales preocupantes. En sus registros se leía: he sentido olor a flores marchitas y humo de copal donde no hay fuego. La imagen parece más oscura que antes, como si absorbiera la luz. Un día de julio de 1934, mientras oficiaba misa, una vela cayó y prendió fuego aparte del mantel del altar. El padre Silvano intentó apagarlo, pero asegura que en ese momento vio el rostro del Cristo girar levemente hacia él. Desde entonces, el sacerdote perdió la voz. Murió años después, sin haber vuelto a pronunciar palabra alguna. El rumor se extendió entre los pueblos cercanos. Los campesinos decían que en las noches de luna llena se escuchaban cadenas arrastrándose dentro de la cueva sellada. Algunos se atrevían a decir que el Cristo no estaba colgado, sino de pie, esperando. Los peregrinos más viejos rezaban antes de entrar al templo, no por devoción, sino por miedo. En 1941, un grupo de arquitectos llegó para reforzar la estructura del santuario. Durante las obras, descubrieron un túnel antiguo detrás del altar, tapado con piedras y tierra. En su interior hallaron una caja de madera cubierta con una tela ennegrecida por el tiempo. Cuando la abrieron, encontraron dentro un crucifijo de madera pequeño, de aspecto arcaico. La inscripción en su base decía: este fue el primero. El hallazgo fue ocultado. Los obreros juraron que al tocar la caja sintieron un calor proveniente de adentro, como si algo respirara en su interior. Uno de ellos, Martín Cuevas, abandonó el trabajo esa misma noche, gritando que el Cristo tenía otra forma antes de la aparición milagrosa. Jamás volvió a Chalma. Durante la década de 1940, los registros de curaciones milagrosas se mezclaban con los de desapariciones inexplicables. 3 peregrinos fueron reportados como extraviados en 1946. Nunca se hallaron sus cuerpos. Un testigo afirmó que los vio ingresar al templo por la madrugada, pero que ninguno salió cuando abrieron las puertas al amanecer. El sacristán juró haber encontrado velas encendidas y restos de ofrendas frente al altar, junto a una marca en el suelo semejante a una huella, pero demasiado grande para ser humana. El arzobispado ordenó cerrar el templo durante una semana para limpieza espiritual. Durante esos días se escucharon cantos extraños provenientes del interior, aun cuando el lugar permanecía vacío. Un monje franciscano que participó en el ritual posterior declaró años más tarde: «Sellamos algo, pero no sé si lo sellamos dentro o fuera». En 1950, Chalma ya era conocido por sus danzas, su río y su santuario milagroso. Pero entre los habitantes locales persistía un dicho popular: no mires al Cristo a los ojos cuando el viento esté quieto, porque en esos momentos, decían, el Cristo respira, y si respira, escucha. Para mediados del siglo XX, Chalma ya era uno de los centros de peregrinación más concurridos de México. Miles de fieles llegaban cada año para cumplir promesas, danzar frente al altar, bañarse en el río considerado milagroso y pedir favores al Cristo Negro. Pero entre la multitud, algunos acudían no por fe, sino por curiosidad, deseosos de comprobar con sus propios ojos lo que empezaba a correr de boca en boca, que el Cristo de Chalma ya no estaba donde lo habían dejado. El primer testimonio registrado data de 1954, cuando un grupo de monjas del convento de Santa Teresa en Toluca visitó el santuario. La hermana Clementina de los Ángeles relató en carta al arzobispo que el Cristo aparecía más inclinado hacia un lado que la tarde anterior. Pensaron que era una ilusión, pero al día siguiente, el párroco Fray Lucio Romero constató que los clavos de los pies se hallaban desplazados. Lo curioso era que nadie había tocado la imagen. La puerta del altar permanecía cerrada y las llaves estaban en su poder. La anotación quedó archivada con una nota en rojo:
no difundir. En los años 60, con la llegada de cámaras fotográficas portátiles, comenzaron a circular imágenes inquietantes. Turistas y devotos notaban que en cada toma el Cristo aparecía con una expresión distinta. A veces el rostro parecía inclinarse, otras, los ojos se veían abiertos o mirando hacia abajo. Los sacerdotes atribuyeron aquello a reflejos de luz o errores de exposición, pero algunos peregrinos conservaron copias de esas fotos y decían que al pasar los días la imagen en papel también cambiaba. En 1965, una familia de Cuernavaca, los Ledesma Villalobos, denunció que al revelar su carrete fotográfico, el rostro del Cristo no aparecía en ninguna de las fotos. Solo la cruz vacía y un resplandor en forma humana. El fotógrafo del pueblo aseguró que el negativo estaba intacto, pero como si la imagen hubiera decidido no dejarse ver. Para 1970, los rumores se habían extendido más allá del Estado de México. Periodistas de la capital comenzaron a visitar el sitio. Entre ellos, el reportero Germán del Castillo, del periódico Últimas Noticias, quien viajó con un camarógrafo para documentar los milagros atribuidos al Cristo. El material que grabaron fue breve, apenas 10 minutos, pero el testimonio posterior del camarógrafo, Julio Sánchez, estremeció a quienes lo oyeron. Cuando enfocamos el altar, la cámara dejó de grabar. El lente se nubló, como si alguien hubiera respirado sobre él. Sentí un golpe en el pecho y escuché pasos detrás de mí. Pero cuando volteé, no había nadie. La cinta fue enviada a la redacción, pero jamás llegó. Nadie volvió a verla. Germán del Castillo dejó el periodismo poco después. Murió en 1974, víctima de un paro respiratorio repentino según el acta oficial. Ese mismo año, un grupo de restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, recibió autorización para examinar la figura, pues la madera comenzaba a agrietarse por la humedad. Durante la inspección, notaron que la textura del cuerpo no correspondía únicamente al mezquite original. Había una capa delgada, casi imperceptible, de material orgánico mezclado con resina antigua. Uno de los restauradores, Ignacio Méndez, describió en su informe técnico que la superficie era más cálida de lo esperado. El análisis químico fue suspendido abruptamente por orden de la diócesis. Días después, Méndez abandonó su puesto y se trasladó a Mérida. Nunca explicó por qué. En 1976 se instaló por primera vez un sistema eléctrico de iluminación directa sobre el Cristo. Durante la prueba inicial, los técnicos reportaron un fenómeno inexplicable. Cada vez que encendían las luces, una de las bombillas del lado izquierdo estallaba. Repusieron el foco en 3 ocasiones, hasta que el encargado desistió, asegurando que algo no quería ser iluminado de ese lado. Desde entonces, el ángulo izquierdo del altar quedó siempre en penumbra. La historia más escalofriante proviene de una enfermera llamada Dolores Alvarado, quien en 1979 viajó desde Puebla para agradecer un milagro concedido a su hija enferma. Relató que, al acercarse al altar, sintió un mareo intenso. Dijo que el Cristo parecía latir, como si bajo la madera hubiese carne viva. Dolores cayó desmayada frente al altar. Cuando despertó, tenía la palma marcada con la forma de un clavo ardiente. La marca tardó meses en desaparecer. El acta de ese incidente existe. Está fechada el 12 de octubre de 1979 y firmada por el sacristán del templo. En la esquina del documento, alguien escribió con letra temblorosa: no mirar directamente, no despertar. A finales de los 70, los frailes más jóvenes del convento pedían cerrar el templo durante las noches, porque aseguraban escuchar pasos dentro cuando no había nadie. El prior, cansado de rumores, decidió permanecer una noche en vela. Lo hallaron al amanecer, arrodillado frente al Cristo, con el cabello completamente blanco. No volvió a hablar jamás de lo que vio. Con el inicio de los 80, la fe y el miedo se habían fusionado en Chalma. Miles seguían llegando con flores, velas y música.
Pero en los márgenes del camino, entre los árboles y la niebla, la gente del lugar repetía un mismo aviso a los forasteros. El Cristo no es de piedra, y si te mira, guarda silencio. La década de 1980 marcó un cambio silencioso en Chalma. El pueblo creció, la carretera fue pavimentada y los peregrinos llegaron por miles. Pero los sacerdotes notaron algo inquietante. Cuanto más se hablaba del Cristo que respiraba, más cosas comenzaban a fallar dentro del templo. Luces que se apagaban solas, cálices que amanecían desplazados, velas encendidas que no se consumían, y un olor persistente a madera húmeda mezclado con algo más, algo que muchos describían como sangre recién vertida. En 1981, un grupo de restauradores regresó con aparatos más modernos para estudiar la escultura. El equipo pertenecía al Instituto Nacional de Antropología e Historia y lo encabezaba la restauradora María del Carmen Zúñiga, una mujer escéptica que había trabajado en iglesias coloniales por todo México. Zúñiga documentó cada detalle: la textura de la madera, las grietas, la pigmentación negra que cubría el cuerpo. Pero cuando intentó tomar una muestra microscópica del pie derecho, su bisturí se hundió más de lo previsto. El material no era rígido, sino blando, tibio. Asustada, guardó silencio. Días después, entregó un informe incompleto. Solo escribió una frase: no hay deterioro, hay movimiento. El documento fue sellado y retirado de los archivos en menos de una semana. A la restauradora se le reasignó a una misión en Oaxaca. Nunca volvió a hablar del tema. A mediados de los 80, la diócesis ordenó que ninguna cámara o grabadora pudiera apuntar directamente al Cristo sin autorización previa. Oficialmente se dijo que era por respeto a lo sagrado. Pero los habitantes de Chalma contaban otra cosa: que varias fotografías tomadas de frente se habían velado por completo, dejando solo una mancha blanca en forma de silueta. Una de esas imágenes, tomada por un peregrino en 1986, mostraba algo más: una sombra detrás del Cristo, con contornos humanos, como si alguien o algo estuviera abrazándolo desde atrás. La foto desapareció meses después junto con su dueño. En 1989, un fraile joven llamado Esteban Ramos escribió un testimonio que circuló en secreto entre algunos religiosos. Decía que había visto al Cristo inclinar la cabeza. Lo juraba por su hábito. Contaba que una noche, durante su guardia, escuchó un crujido y al voltear, la figura estaba levemente girada hacia el lado contrario. El rostro parecía diferente, más triste, más humano. El testimonio terminaba con una frase perturbadora: no sé si nos mira por compasión o por hambre. Esteban abandonó el convento un año después y se dedicó a misiones en Chiapas. Murió en 1993, según se dijo, de fiebre tropical. Pero su cuerpo fue hallado con el crucifijo de Chalma entre las manos, uno que nadie sabía cómo había llegado hasta ahí. Con el paso del tiempo, la iglesia optó por guardar silencio. El culto se mantuvo, las danzas continuaron, y los peregrinos siguieron llegando con flores, veladoras y música. Pero entre los locales todavía se contaban historias en voz baja, de personas que vieron al Cristo abrir los ojos, de otros que lo escucharon suspirar en medio de la noche, y de algunos que sintieron un pulso bajo la madera cuando se acercaron demasiado. En 1999, un técnico en sonido grabó por error un susurro mientras instalaba micrófonos para la misa mayor. Era una voz baja masculina que decía: ¿por qué me miras? El archivo de audio fue borrado al día siguiente, sin explicación. En los años recientes, los visitantes notan algo peculiar. El cuerpo del Cristo parece cada vez más realista, como si los siglos no le pesaran. Las venas del cuello son visibles, los dedos muestran un color más vivo y quienes se acercan aseguran que su pecho a veces se mueve con el compás de la respiración. Los sacerdotes niegan cualquier alteración. Dicen que todo es ilusión, sugestión colectiva, pero los habitantes de Chalma saben que no es así.
Saben que algo late dentro de ese madero oscuro, algo que no muere, que observa, que recuerda. En 2020, durante la pandemia, el templo cerró por primera vez en su historia. Solo unos pocos frailes permanecieron dentro. Cuando el santuario reabrió, algunos notaron un cambio. El Cristo lucía inclinado hacia adelante, como si se hubiera acercado un poco más al borde del altar. Desde entonces, muchos evitan quedarse solos frente a él. Dicen que si uno lo mira el tiempo suficiente, el Cristo también lo mira de regreso. Hoy el misterio sigue intacto. Los peregrinos continúan llegando, algunos por fe, otros por miedo. La ciencia lo evita, la Iglesia calla, y el Cristo permanece. Su piel, su color, su mirada, todo igual, y sin embargo diferente. Nadie sabe qué encontraron los frailes aquella primera vez, siglos atrás, cuando la cueva se llenó de resplandores y el ídolo antiguo se hizo ceniza. Nadie sabe qué espíritu aceptó ocupar su lugar. Solo se dice que en Chalma no se adora una escultura, sino una presencia que nunca quiso irse. Si esta historia te estremeció, suscríbete y acompáñame en la siguiente investigación, porque detrás de cada leyenda mexicana hay una verdad que se niega a morir. Gracias por escuchar y recuerda, lo que hoy llamamos fe alguna vez fue miedo.